ayer. Ayer subiste me enviaste un mensaje, es que no lo veo, donde hablabas del alfarero. No lo veo ahorita. Ayer de los mensajes que mandó mi esposa en la mañana. Bueno, este es uno de ellos, donde dice, muchas de nuestras batallas simplemente son consecuencia de nuestras propias decisiones o nuestras propias acciones. Dice, acerquémonos a nuestro Dios con un corazón genuino, arrepentido, a suplicarle que nos ayude a arrancar esa mala siembra y que nosotros mismos hicimos y permitimos. Y no lo veo. Y otro. Abajo hay otro donde le hablo de la gracia. Bueno, es que estaba orando y yo digo, y bueno, yo puse que la gracia y la misericordia del Padre está disponible, ¿no? No es dispongan, por eso dispongan para actuar con inteligencia. Bueno, mandé la primera carta de Pedro 1:13 al 15. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completa en la gracia. ¿No fue esa? Pero hay uno que mandaste que decía el alfarero. Uy, amor. Bueno, yo vi ese mensaje. Arriba dice bendito el nombre que está. Búsquelo en intercesores. No, pues ¿qué cree que yo mando más aquí que no? Bueno, yo leí un mensaje que hablaba de. Ya. Está ahí, perdón, amor. Dice hoy oramos en su santo nombre por nuestros corazones, por la humildad, para que esté nosotros. Para que esté la humildad de nosotros, que aún falta, que Él nos siga moldeando, pues no sé si ese fue. Yo creo que sí. Para que Él nos siga moldeando, para darle lo mejor. ¿A qué hora lo mandaste? Ese lo mandé el viernes. No, pero sí yo lo vi ayer. Bueno. Yo leí ese mensaje y el otro que hablaba de las consecuencias. Y como todavía estaba preguntando a los señores sobre qué hablar, todavía no tenía tema. Y cuando vi ese mensaje que me... Bueno, yo igual le fue el Señor, no, pero yo vi que decía ahí el alfarero. Entonces yo en ese momento empecé a buscar acerca del alfarero. El alfarero es Cristo. Amén. Y me llevó el libro de Jeremías. Capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Versículo 1.
dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. ¿Para quién lo mandó? Dice: allí te haré oír mis palabras. 3 dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Adonai diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. 7: en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para derribar y para destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino. Ahora lo contrario lo dice: para edificar y plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, porque obviamente ya habló, pero dice: no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. 11: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Adonai: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Dice: mejore. En esta versión TLA dice: Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Ahí Dios me dio este mensaje para los israelitas: ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. En el momento que yo quiera, puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarle su completa destrucción. Pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. 9. En algún otro momento puedo decidir que alguna nación o reino prospere y llegue a tener mucho poder. 10. Pero si esa nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado darle. Y el 11. Luego Dios me dijo: Jeremías, adviérteles a la gente de Judá y a los que viven en Jerusalén que yo, el Dios de Israel, estoy por enviarles un desastre. Diles que dejen ya de hacer lo malo y que mejoren por completo su manera de vivir.
Esto ya cuando estaba yo analizando lo que puso mi esposa en el mensaje, pues ciertamente muchas veces hacemos cosas a nuestro parecer, hacemos cosas que para nosotros creemos que está bien, hacemos muchas veces nuestra voluntad, pero cuando nosotros caemos en este error es cuando vienen las consecuencias. Dios tiene bendiciones, tiene muchas bendiciones para su pueblo, para todo el pueblo, pero cuando el pueblo no hace caso, entonces llegan las consecuencias. Consecuencias que uno mismo se acarrea. Yo ahorita les puedo, bueno, más sin preguntar. Decía quien fue nuestro apóstol, ya por ahí ya vi como 2 clientes, sin que me digan nada. Yo no sé quiénes lo vieron, anoche mandé un video que al final resultaron varios que venían uno solo. Yo lo mandé por el primero, donde decía que cuando alguien tiene la gloria de Dios se ve en el rostro, pero cuando no, también se le ve, y es algo que también les he dicho. También decía que si ve a la persona, pues una persona la ve a los ojos, es porque está reflejando. Sí. Y pues luego sí, hay ocasiones que uno, pues en su emoción, en su carne, toma uno decisiones que no debería uno hacer a sabiendas, porque palabra tenemos, pero no siempre hacemos caso. Entonces cuando nosotros caemos en esa situación de no obedecer, y créanme, ¿cómo he estado viendo en estos días la obediencia y la desobediencia? Cuando uno desobedece, entonces vienen las consecuencias. Esto normalmente ya lo sabemos, pero nada más lo sabemos porque no hacemos caso. Entonces cuando vienen las consecuencias es cuando a lo mejor se arrepiente uno, a lo mejor nada más se sintió mal y para qué lo hice, y al rato ya se le pasó, pero el mal ahí sigue. Dice el versículo 2, dice: levántate y ve a casa del alfarero. Le voy a dar las definiciones que encontré del alfarero. No son todas las que había, anoté solo algunas de las de las definiciones que encontré del alfarero en el hebreo. Una es formador, que pues es lo que hace el alfarero. Es formador, en otra palabra dice que es para moldear. Y muchas veces nosotros no nos dejamos moldear por Dios. O sea, es lo que le vuelvo a lo mismo. Dios nos da una palabra, Dios nos dice: mira, haz esto, mira, cambia, deja esto, no te hace bien, no te conviene. Y otra vez la desobediencia, no se deja uno moldear. Otra palabra es forma. Otra palabra es determinar, porque al final es como dice aquí, cuando el alfarero no le quedó bien una vasija, él determina, toma la decisión de romperla y otra vez volverla a hacer. Solución de un problema y fortaleza de carácter.
qué? Porque también es Dios mismo quien va moldeando nuestro carácter. También me habla de barro, me habla de crear, hacedor, labrar y pensar. Labrar. No ladrar, no. Labrar. Labrar y pensar. Esta definición me llevó a otra. Pero aquí yo encontré otras palabras. ¿Quién se ha sentido en estos días presionado? No me diga de qué. ¿Quién se ha sentido presionado? Afligido, en apuros. Otras definiciones que encontré es angustiado, presionar, estar en apuros y afligir. Y una última me habla de cama. Cama. Estrado. Y tender como una superficie. Todas estas definiciones, una me llevó a otra. Dice, versículo 2 dice, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. La casa del alfarero ya sabemos que es Dios, es Cristo. Su casa, pues, ahora lo vemos que es una congregación, es donde el Señor nos llamó, es donde el Señor nos ha puesto, y dice, ahí te haré oír mis palabras. Esto yo también se los he compartido. Cuando me habla de oír, me habla de obediencia. Cuando me habla de oír, me habla de oír, pero inteligentemente, de poner atención. Pero también me habla de advertir, de anunciar y de entender. Ahora, dice, te haré oír mis palabras. Las definiciones de palabra que encontré me habla de acusación, inquietar, consejo, acuerdo, decreto, ley,
mandamientos y orden. Nosotros sabemos que estamos diario estamos a prueba, diario estamos en un proceso. Hay quienes todavía seguimos en ese proceso de tal vez del carácter. Creo yo mayormente de la desobediencia en la rama que usted lo quiera ver. Pero precisamente para eso Dios nos llama. Cuando dice, levántate y ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Si me dice, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Ahí te voy a hacer ver, ahí te voy a llamar la atención. O ahí te voy a advertir. Ahí te voy a enseñar. Ahí vas a conocer mis mandamientos. Esto no viene aquí. Ahí te voy a dar tu jaloncito de orejas. Pero para que esto pase, yo tengo que congregarme. Yo tengo que ir a la casa del alfarero. Yo tengo que ir a mi congregación, porque allí es donde el Señor me va a hacer ver su palabra, me va a hacer saber, me va a dar sabiduría, me va a corregir, Él me va a seguir moldeando. Hay quienes dicen, no, pues es que Dios está en todas partes, y sí, pero no en todas partes se manifiesta. Entonces, si yo no voy, si yo no me congrego, o si yo no tengo una casa, entonces ¿en qué momento el Señor me va a moldear? ¿En qué momento el Señor me va a hacer ver que estoy en un error? O que sigo con mi mal carácter, o que sigo con mi idolatría, o que sigo murmurando. No lo voy a poder yo saber, porque yo no voy a la casa del alfarero a escuchar sus palabras. Y si yo estoy haciendo mal algo, y peor tantito yo no voy, ¿en qué momento yo voy a escuchar esa corrección de parte de Dios? Cuando empiezo a ver esto, obviamente ya lo empiezo a entender más. Y lo que dice aquí el versículo 4 dice, la vasija de barro que él hacía la echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra, según le pareció mejor hacerla. Cuando nosotros llegamos con una, a lo mejor con incredulidad, yo creo que muchas veces tal vez sí llegamos sin fe, llegamos con algo en el corazón y el Señor nos empieza a hablar a nuestra vida. Y yo creo que mayormente nos incomoda. Y le digo, muchas veces uno ni siquiera sabe la vida de la persona. Pero el Señor es quien da la palabra para que uno la escuche. Entonces, cuando Él me da esa palabra y yo la escucho y lo empiezo a entender, entonces es como voy a empezar a cambiar. A lo mejor al inicio me va a costar. Yo creo que normalmente así nos pasó. Nos dicen algo, ya no, yo por qué, y quién le dijo, y yo no soy así, y es que yo soy buena gente. Y no es cierto. Pero ahí es donde el Señor va a empezar a romper esa vasija. Pero va a empezar a dar forma a una nueva. Ahí es donde va a hacer morir al viejo hombre, y ahí es donde volvemos a nacer.
Pero hay otro punto aquí, yo también tengo que dejarme moldear. Si por ejemplo, yo solamente de palabra digo que voy a cambiar o que ya me voy a congregar, pero no lo hago, nada más fue de palabra. Pero sigue habiendo algo en el corazón que no permite o que no deja que Dios me moldee. Y si nosotros no prestamos atención a su palabra, no somos obedientes, va a llegar el momento en que el Señor se va a romper esa vasija. Pero primero hay una advertencia. Primero dice: mira, estás mal en esto, necesitas cambiar, necesitas aprender, necesitas sabiduría, necesitas ser manso, necesitas ser humilde, ser obediente. Primero nos los hace saber y ya después, cuando lo entendemos, lo ponemos por obra. Ayer me decía un pastor, estuvimos hablando de algunos puntos y me decía, dice, muchas veces uno habla a la congregación de lo que Dios nos da, pero no todos hacen caso. Pero dice, ¿por qué no hacen caso? Porque no están en el Espíritu. Cuando alguien está en el Espíritu, oye la palabra y se apercibe. Cuando alguien está en el Espíritu, entiende lo que está hablando el Señor y lo toma. Pero el que no está en el Espíritu no hace nada. Y entonces alguien que sigue en su carne, alguien que no está en el Espíritu, alguien que no se quiere dejar moldear, pues va a llegar el momento en que el Señor va a decir: ya te hablé, ya te dije. Muchas veces por medio de su palabra, y no solamente en la prédica, el Señor nos habla y no siempre le hacemos caso. Entonces ahí es donde yo tengo que oír la palabra de Dios, porque tengo que escuchar lo que Él me está hablando. Lo que les compartí el día viernes, y hay algo que pendiente todavía, lo voy a hacer. Ahí en toda esa palabra, no lo voy a decir qué, pero Dios me dio una instrucción que voy a hacer. Va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Ok, yo ya lo oí, ya leí la palabra, ya lo entendí. Ahora lo voy a hacer. Ahora lo tengo que poner por obra, lo que Él ya me habló. Pero si yo no hago caso a lo que Él ya me habló, entonces al rato va a haber una llamada de atención. Por eso lo que les... Aquí en esta versión viene más... más claro. Dice: luego Dios me dijo: Jeremías, adviértele a la gente de Judá y a los que viven en Jerusalén, dice que yo, el Dios de Israel, estoy por enviarles un desastre. Diles que dejen ya de hacer lo malo y que mejoren por completo. No está diciendo háganlo a medias, no está diciendo cuando quieran. Dice, y mejoren por completo su manera de vivir. Si el Señor de una u otra forma nos ha estado llamando la atención y no estamos haciendo caso,
y no porque yo lo diga. Esto ya lo hemos visto, lo sabemos que siempre hay consecuencias cuando nosotros somos desobedientes. Yo sé y entiendo que a veces por los problemas que estamos pasando, tal vez haya ratos en que uno diga, yo ya no quiero, yo ya no esto, yo ya no voy a servir, pero todos tenemos en algún momento que entregar cuentas. Tenemos que entregar cuentas. Pero si yo no me apercibo, si yo no estoy en el Espíritu, entonces no voy a hacer nada. Y aquí hay ejemplos en la Biblia de quienes el Señor dictó sentencia y hubo quienes cambiaron y los perdonó. Es lo que está escrito aquí. Y ahorita lo voy a leer. O cambian o los voy a destruir. Por eso dice, voy a destruir, voy a arrancar, voy a desarraigar. Pero como hubo un cambio, llegó la bendición. Y lo que él en un principio había pensado, ya no lo llevó a cabo porque vio la acción. Jonás. Capítulo 3. En el 1 habla de que el Señor le habló a Jonás. ¿Y qué hizo él? Casi patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? Jonás, ¿qué? Jonás capítulo 3. Y miren, muchas veces así somos hoy en día. Porque Dios nos da una palabra, no, yo no. Ay, ellos si quieren o que la hagan como quieran, yo no. Jonás capítulo 3, versículo 1. El Señor le habló a Jonás, no hizo caso, se fue, subió a la barca, se vino esta tempestad y al final de cuentas se me lo terminaron echando al mar. Dice la palabra que él estaba ya cuando llegó a ese gran pez, dice que él descendió al Seol. Espiritualmente, mire, cuando alguien está en esa desobediencia, no se alinea uno al Señor, él descendió al Seol. Pero hay quienes literal se van. La mayoría lo conoce como el infierno. Pero en el Seol es el lugar de tormento. Pero él dice que oró. Y el Señor todavía lo escuchó y el pez lo sacó. Ok, ya lo sacó. Ya sintió lo que es estar ahí abajo. Dice que su cuello estaba enredado. Lo sacó el pez, ahora ya llegó todo sedita. Ahora sí, Señor, lo que tú digas, aquí estoy. Pero tuvo que pasar algo. 3. Uno dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Adonai. Y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué dice el alfarero? Dice, Señor, yo en el momento que yo quiera, yo puedo arrancar, destruir. Ya había dictado un juicio. 5.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y el 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó en su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dice que se sentaban sobre ceniza y se vestían de cilicio. ¿Alguien sabe qué tipo de vestido es ese? Miren, para darnos una idea, ¿han visto esos hay unos costales gruesos, son de... se me fue el nombre del material. ¿De rap? No, es como, es que es como de hilo de bueno, no, manta es muy suave a eso. Como a esa los lazos, el de la ropa, el de Ajá, el de meca, sí, porque Ande de esos. sí, porque se supone que es. Pero ¿viste que hay costales de ese material? Es como rasposo, ¿no? Ande, a eso quería llegar. Ujú. Eso usted se lo pone y le pica. Imagínense ellos. Ajá. Ajá, iscle. Ellos con ese tipo de ropa. Y no es por la ropa. Imagínense esos días estar aguantando ese tipo de ropa. Uno está acostumbrado y yo creo que siempre, ¿no? A estar cómodo y en el tiempo que haya sido usar la ropa más cómoda. Pero estar días con ese tipo de vestimenta, esa es una. Pero sobre todo hubo un arrepentimiento en todos. Bueno, hasta los animales le entraron cuando le tuvieron que entrar. Pero cuando Dios vio el cambio en ellos, vio que hubo un arrepentimiento, entonces lo que él ya había, el juicio que había decretado, ya no lo cumplió. Pero dice aquí, dice el 10, y vio Dios lo que hicieron. Eso fue lo que le agradó. Toda una ciudad completita se iba a ir. Todos. Usted se recordará cuando los que murmuraron en contra de Moisés se fueron todos. Hasta la familia de ellos que no habían hecho nada. Toda la familia, todas sus posesiones, adiós, todo, completito. Lo mismo iba a pasar con Nínive. Todos iban a quedar ahí. Todos. Pero se arrepintieron. Hechos. Libro de Hechos. Capítulo 9. ¿Usted sabe quién fue Saulo? Pablo de Tarso. ¿Pablo de Tarso? ¿Quién? Saulo. El apóstol Pablo. Un asesino, un perseguidor.
que después fue Tarso, Pablo. Aquí hay otra enseñanza con respecto a los nombres. Así como a él le cambiaron el nombre, así como a Jacob le cambiaron el nombre, si usted y yo nos aplicamos, el día que estemos delante del Señor nos va a cambiar el nombre. Tenemos otro nombre, no lo sabemos. Eso hasta que estemos en la presencia del Señor. Obviamente ya depende de él. Pero nos van a cambiar el nombre. Ya no va a ser ni Elvira ni va a ser Jorge. Ya va a ser otro nombre que el Señor le va a dar. Hechos 9, versículo 1 al 6. Usted sabe todo lo que hizo Saulo, que persiguió en la iglesia, los buscaba, conseguía los permisos, los arrastraba, bueno, hizo lo que quiso. Bueno, hasta cuando a nuestro Señor Jesucristo lo apresaron y le quitaron sus ropas, se los fueron a entregar a él. 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Digo, hasta él conseguía esas cartas para poder ir y sacarlos. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Usted sabe qué es dar coces? Patadas. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué dice lo demás? Y si usted lee lo que leímos en Jeremías 18:2, ve a la casa del alfarero y ahí va a salir mi palabra. A él le pasó lo mismo. Estaba mal, estaba persiguiendo a nuestro Señor, no a él literalmente, pero estaba persiguiendo a la iglesia. Pero somos parte del cuerpo de él. Entonces, como él estaba actuando mal, estaba pues sí, estaba encima de ahora es que de los cristianos. Entonces fue cuando el Señor le llegó y se puso en su camino, y él todavía quedó ciego. Tuvo una consecuencia, y así estuvo varios días, hasta que fueron a orar por él y dice que se le cayeron esas escamas porque había quedado cegado. Él tuvo tuvo una mala acción, estuvo faltando hasta que el Señor lo detuvo y le dijo: vas a oír, vas a entrar y vas a oír lo que te diga. Y fue cuando él cambió, y fue cuando el Señor lo empezó a usar. Él también sufrió una consecuencia. Y mire que así yo creo que sí hemos visto, sabido de quienes en su momento se apartaron de Dios, o a veces obedecieron y a veces no, y tuvieron problemas. Y ya cuando están en los problemas,
Ay, Señor, ayúdame, y es que esto, y es que lo otro, y a lo mejor ya empiezan a congregarse, o ya empiezan a ir o van con su pastor es que hice esto, el otro, o es que usted me habló y no hice caso, infinidad de cosas que pasan. Nosotros todos ya tenemos palabra, mucho o poco tenemos palabra, y cuando hemos estado mal en algo, o a menos que solamente sea yo, pero cuando hemos estado mal en algo, el Señor, yo sé que le ha dicho también a usted, a mí me lo ha dicho, estás mal en esto. Ya me lo hizo ver, ok, está bien. Entonces ya trato y hago todo lo posible de ya dejar esa parte. Pero ya me lo hizo ver, ya me dio la palabra. A lo mejor no fue precisamente en la prédica. El Señor tiene multiformas de hablar. Pero si ya me habló y yo no hago caso, entonces sí, va a haber un tiempo en que pueden llegar sus problemas. No, digo no porque yo lo diga. Pero Él primero habla, primero advierte. Y si uno no hace caso, entonces vienen las consecuencias. Usted sabe lo que habla la palabra acerca de centinela. Dice, cuando yo te hable, cuando yo te dé palabra, vas a ir. Y le vas a hacer ver su falta, su pecado. Pero si tú no le dices nada, dice, aquel va a morir por su pecado, pero a ti te voy a demandar su sangre. Pero si tú vas y le dices que cambie, lo voy a parafrasear. Si tú vas y le dices que cambie su manera de vivir, y él cambia, entonces aquel ya la libró. Pero si aquel no cambia, como tú ya fuiste, tú ya la libraste. Pero si aquel no cambia, entonces va a tener las consecuencias. Primero advierte, primero habla. Y cuando no hacemos caso, entonces después, ahí está. Sí. Todo viene por ahí. Nada llega de gratis. Sí. Por eso es que debemos de aprender a oír. Porque Él siempre nos da palabra. Yo hace unos días yo le preguntaba al Señor, digo, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué? Así es parte de lo que me decía el pastor ayer. Hasta mi parte me identificaba con él. Que él me decía dice, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Y ya le comenté lo que salimos. Y está bien, dice, porque luego no me acuerdo que salió el tema de que pues luego el Señor da una palabra y uno suelta esa palabra y no todos hacen caso y uno ve esa parte, pero llega un momento en que uno dice ya está aquí, pero ahí es donde el Señor habla otra vez y te da una palabra y te vuelve otra vez a levantar y hay que continuar. Y yo en estos días le decía, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué es otro? Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y me hizo ver me dio un sueño. Después que desperté, me quedé analizando ese sueño y vino una palabra. Esa palabra que me hizo ver 2 puntos, nomás te voy a decir uno. Algo que me hizo ver que aquí hay muchos frutos. ¿Muchos qué? Frutos. Amén, gloria a Dios. Y cuando me hizo ver esa parte,
otra vez pues sí, me animé de nuevo, ¿no? Digo, sí, perdón, hay que seguir. Yo sé que en estos días tal vez hemos estado pasando por muchas cosas y no es de ahorita. A lo mejor hemos estado pasando muchos problemas. Yo sé que ha habido quienes ya que se andan desanimando. Pero usted sabe también lo que viene en el libro de Daniel. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Tuvo un sueño donde había un árbol grande y ese árbol daba sombra a muchas aves, a muchos animales. Eso me habla de una cobertura. Cortaron el árbol, pero no arrancaron la raíz. Cuando cortaron el árbol, a él le quitaron el reino. 7 años estuvo viviendo como animal. Después, dice la palabra que dice que después de ese tiempo, cuando él alzó los ojos y reconoció, entonces el Señor lo volvió a restituir otra vez. Y así, si nosotros si seguimos a lo mejor con distracciones, y si seguimos a lo mejor tal vez con quienes con desánimo, es que yo ya no quiero saber nada, es que ya me fastidié. Algo que había también con el pastor es que no tenemos que hacer las cosas no tenemos que caer en una religiosidad o nada más ya nada más para que no digan, por cumplir. Tenemos que hacer las cosas con amor. Acuérdense, aquí nada más estamos un tiempo. Solamente estamos un tiempo, estamos de paso aquí. Y cuando nos vayamos de aquí, según cada quien sus actos, ya sea en el Seol o en la presencia de Dios, pero de ahí ya nadie sale. Y si hay algo que ha estado en mi vida y yo no lo quiero cambiar, o yo sigo en mi necesidad, como dicen, yo me levanto en mi macho y háganle como quieran. El Señor ha estado hablando, y si no hacemos caso, algo pudiese pasar. No estoy declarando que va a pasar, pero por eso da una advertencia. Dice, por eso, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a dar indicaciones, o ahí te voy a exhortar, o te voy a corregir, ahí te voy a dar palabra, pero sin igual. Hay una palabra que ahorita donde dice que me daba el Señor ayer, no sé si ayer o antier, pero el punto es que la tengo presente, por cuanto ahorita hablabas de que el Señor te dijo que hay frutos, y sí los hay en medio de tantas circunstancias, en medio de muchas cosas que vemos que nos duelen. Pues yo quisiera decir que no me afecta, ¿verdad? Pero sí me afecta. Siento que de repente estamos todos bien, pero también de repente siento que hay un desánimo muy fuerte. Y pues yo me pongo a orar por mi corazón, por mis pensamientos, por todo. Y me pongo a orar por todos, pero me pongo a orar por mí porque al final de cuentas digo, aunque yo tengo bien claro que la salvación es personal, pero también me duele la situación de cada quien. Me duele que pueden venir circunstancias que ni siquiera nosotros tenemos comprendemos todo lo que puede venir por la desobediencia, ¿verdad? Y ayer en mi oración, no sé si ayer o antier, pero la tengo presente, el Señor me daba esa palabra de es necesario sufrir un poco. Sí. Y me dolió, pero me reconfortó porque dice la palabra que es necesario sufrir un poco, pero dice que al final
Él nos va a restaurar, Él nos va a hacer fuertes, firmes y estables. Amén. Entonces, esa es la promesa. Y dice, es necesario sufrir un poco, se sufre. Pues todo aquel que quiere seguir en lo malo, si él quiere sufrir, o ahora sí que si él quiere entrar en un proceso, va a sufrir. Yo me imaginaba acuérdate que el pastor Abel nos decía, aún el que tomaba, sufre porque quisiera seguir tomando, aún el que se drogaba, sufre porque quiere seguir drogándose, aún el que se movía en medio de las mujeres, el hombre que era acechado y se iba con otras mujeres, sufre porque ya no puede ir. Entonces es necesario sufrir. ¿Pero para qué? Porque viene un crecimiento, vienen frutos, viene una mejor vida. Entonces, si podemos entender eso, bueno, yo es lo que me daba el Señor antier, o no sé si antier o ayer, y dije, gracias Señor, porque o sea, en medio de toda la circunstancia que se vive, Dios va a sacar su esencia. Dios va a sacar guerreros, yo sigo en eso. Y acuérdate lo que nos decía cuando se inició este proyecto de Dios, porque es de Dios. ¿Qué nos decía la profeta la profeta de aquí del estado de Morelos? No les decía, nos decía, ella me habló por teléfono y me dijo, es muy difícil, el paquete que les acaba de dar el Señor es muy difícil, pero aférrense a la promesa, porque ahí van a salir muchas cosas buenas, pero para eso se tiene que batallar mucho. Así es. Y ahí me dijo, dice, es necesario sufrir. Ahorita por lo que